Hola, muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a tener esta clase de historia. Recordemos que cuando vimos el panorama del país, vimos que hubo un crecimiento económico en algunos momentos, pero en otros pues se generaron deudas con otros países. Hubieron varias manifestaciones sociales en búsqueda de algo mejor. Esto creó que se crearan nuevos programas e instituciones gubernamentales. El crecimiento económico estuvo basado en la agrícola y la industria. Se dieron nuevas oportunidades de desarrollo personal y los servicios de salud y seguridad ayudaron a la mejora de la calidad de vida. Hoy vamos a terminar de ver lo que es el tema del pacto de la economía que hubo y también algunas demandas sociales que hubieron durante 1960, 1970 y 1980. Recordemos que la industria se mejoró gracias a la comercialización y exportación de recursos del campo al extranjero. Esto pues se dio gracias a la Segunda Guerra Mundial, al hecho de que mejoró su transportes y medios de transporte y comunicación con otros países, que México pudo expandir su industria, crear nuevas fábricas y mejorar. El comercio iba bien, pero en el lado del campo no estaba tan bien, ya que los campesinos no tenían tantas oportunidades de crecer, solo tenían para poder cultivar lo necesario para su alimentación o la de su familia y muy poco podían comercializar ellos. Había una gran desigualdad en este factor, además que la falta de préstamos de dinero para poder invertir en sus tierras casi no había y también no habían dado a todos sus terrenos y propiedades como se había prometido. Recordemos también que la clase trabajadora fue la que participó mayormente en el aspecto de la revolución y lo hizo para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, solicitando pues que se les regresaran sus tierras, que tuvieran salarios más justos y que haya un mejor respeto y valoración a sus derechos laborales y a sus organizaciones. Recuerden que cuando vivíamos el porfiriato, pues trabajaban muchas horas los campesinos y no se les pagaba bien y se les quitaban sus tierras. Entonces, la revolución también por eso estalló, para buscar una mejora de vida. Sin embargo, en la década de los 40 se detuvo o se disminuyó el reparto agrario, o sea, lo que se había prometido que iban a regresar las tierras a los campesinos, no se continuó. Se retrasaron y se condicionó los créditos. Es decir, que solo las personas que tenían ciertos favores políticos o lealtades o se relacionaban con ciertas autoridades podían tener la oportunidad de tener dinero para invertir en su territorio. Y los territorios y los terrenos solo se le daban a grandes empresarios, es decir, que son algunos cuantos se seguían enriqueciendo. Esto provocó pues una gran manifestación, como la que dirigió Rubén Jaramillo, que organizó a los campesinos que vivían en el estado de Morelos para reclamar los repartos y respetar a los campesinos. Esto pues no tuvo muy buenos resultados, ya que los campesinos se quedaron sin tierras y sin empleo, y eso provocó que muchos de ellos tuvieran que emigrar ya sea solos o con sus familias a Estados Unidos para buscar pues mejores trabajos y mejores condiciones de vida. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver las manifestaciones, que son aquellas huelgas donde reclamaban por sus derechos, donde reclamaban por mejores sueldos, donde reclamaban por mejores trabajos. Uno de los aspectos que crearon o surgieron de estas huelgas fueron los sindicatos, que son aquellas organizaciones que ayudan a defender a sus trabajadores. Se crearon sindicatos y asociaciones que buscaban hacer valer las demandas de sus trabajadores. Es decir, si estabas pidiendo un mejor salario, los sindicatos ayudaban a solicitar ese salario.
Si buscabas que las jornadas laborales no fueran tan exigentes, los sindicatos buscaban esas leyes y derechos para ayudarte como trabajador. De hecho, siguen existiendo estos sindicatos dependiendo del lado o de la profesión que tienes. También se organizaron varios grupos, como fue la que tenían los obreros, la Confederación de Trabajadores de México, que es esta, la CTM. Se crearon también las campesinas, que es la de Campesinas Nacionales de Campesinas, Confederación Nacional de Campesinas, y algunos populares, que era la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Eso se fue creando desde 1940. Sin embargo, estas organizaciones iban por dos aspectos. Iban a defender a sus trabajadores, y eso podía resultar de dos maneras. Ya sea que el gobierno atienda sus necesidades y que se llegaran a acuerdos para poder solventar lo que pedían los trabajadores, pero desgraciadamente la mayoría de veces se reprimía con la fuerza y se encarcelaban a los líderes. Cada vez que se hacían esas manifestaciones con los sindicatos, pues terminaba mal. Uno de esos ejemplos fue la que dirigió Demetrio Vallejo, que hizo la huelga de los ferrocarrileros en 1959, donde buscaba defender a sus trabajadores para que tengan mejores jornadas laborales y mejores sueldos, pero terminó de una forma muy violenta y fue encarcelado el líder. Las huelgas fueron aumentando cada vez más debido a las inconformidades que había por las libertades políticas y la desatención que había por la población trabajadora, o sea, la población media o baja, la que casi no tenía dinero. En la época donde más huelgas hubo fue durante la presidencia de Adolfo López Mateos, donde hubieron más de 2.353 huelgas. Y todas buscaban transformar el país, pues ya que no hablando o pidiendo no se resolvía la situación, pues por medio de la violencia buscaba la gente tratar de defender sus derechos y que sean escuchados. Estas huelgas había tanto en la ciudad como en el campo. Por ejemplo, en la ciudad muchos hospitales se cerraron y se vieron afectados debido al paro que hicieron los médicos el 20 de noviembre. Y en algunas zonas rurales se dio una huelga por los maestros normalistas, por ejemplo en Guerrero, donde todos los profesores detuvieron sus trabajos para ser atendidos. Una de las huelgas más impactantes que hubo en México fue la huelga del movimiento estudiantil, que se dio el 2 de octubre de 1968 durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Esta huelga se reprimió de manera muy violenta. Hubo muchas agresiones, muchos encarcelamientos, muchos... Fue muy feo. De hecho, el eslogan o el lema de esa huelga se dice el 2 de octubre nunca se olvida, donde los estudiantes se reunieron para reflexionar sobre la legitimidad del gobierno y la necesidad de buscar formas de resolver las demandas sociales. Buscaban que se atendieran mejor las necesidades del país y que los recursos se aprovecharan de manera correcta. Esto se dio en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde se encerraron a muchos líderes, hubo mucho, de hecho fue muy sonada en la televisión. Ya empezaba a ver la televisión en ese momento. Después, en 1971, como que esa huelga continuó, como que fue una segunda parte, donde hubo una marcha magistral, que son los maestros y estudiantes, para demostrar la democratización de las enseñanzas y la libertad de los presos políticos que ocurrió en ese hecho, que buscaban liberar a las personas que fueron encerradas en ese momento. Pero otra vez fueron reprimidas violentamente en la avenida de los maestros por un grupo de choque conocido como los halcones. Y se seguía demostrando la intolerancia que había sobre la expresión social, sobre el hecho de poderte alzar la voz de lo que
te parecía injusto. Entonces, el gobierno pues intentó calmar todas esas huelgas y todos esos movimientos entre en 1970 y 1982 y creó varias cosas. Por ejemplo, creó la Universidad Autónoma Metropolitana, apoyó a la clase trabajadora creando el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit. Creó algunas reformas electorales para poder escoger de manera más clara a nuestros presidentes, gobernadores y demás. Se empezó a ver como una apertura a la expresión y a pedir y a solicitar algunas cosas. Como pudimos ver, como aprendimos, pues el campo recibió muy poca ayuda de parte del gobierno al inicio y eso provocó que muchos campesinos emigraran a otros países como Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Además que pues sus manifestaciones que realizaban eran muchas veces no atendidas y terminaban de forma muy violenta. La industria creció y se expandió, es verdad, pero había todavía inconformidades en cuestión de sueldos, trabajos y demás, lo que ocasionó varias manifestaciones por esas inconformidades políticas, laborales y sociales. Y esas manifestaciones no solo había en la ciudad, sino también en el campo. Como tarea van a realizar una reflexión de lo que hemos visto el día de hoy, contestando las siguientes preguntas. ¿Qué impacto tuvieron todos estos movimientos, o sea, las huelgas y las manifestaciones, para nuestra actualidad? ¿Creen que gracias a estas huelgas podemos disfrutar de algo o considerar algo? Y para ti, ¿cuál fue la huelga o manifestación más impactante de la década de los 60, 70 y 80? De todas las huelgas que hablamos, igual si gustas puedes investigar de otras para saber un poquito más. Y vas a describir cuál fue la que más te impactó y por qué. Eso sería todo. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima clase.